ese amor que tiene Jesucristo por nosotros, ese amor que derrama en la alabanza, ese amor que derrama cada día en aquellos que lo buscan. Tú puedes venir, pararte, estar aquí pensando en los frijoles, pensando en la comida, pensando en todo, y el amor de Dios se derrama. Aprovecha ese momento. Es tan grande su misericordia que sé que también te va a alcanzar su gracia y su favor. Hoy tengo una palabra para ustedes y la he denominado el peso de la palabra. El peso de la palabra. Y quiero empezar, cuando estaba haciendo este tema, vino a mi mente hace mucho en los libros de historia o en los libros de español, o no sé, habían unas figuritas como tipo mayas o aztecas y tenían como un silbatito. Entonces significaba como la palabra del maya. Entonces estaba yo escribiendo este tema y vino a mi mente esa imagen de la palabra. Y después de esto dije, qué importante es tener palabra. Qué importante es que tu palabra tenga un peso. Hace unos años quise abrir una oficina de bienes raíces en Mérida y fuimos a Mérida, vimos un local, una persona me apoyó prestándome un espacio, otra persona me dijo, oye, pues vamos a hacer algo juntos porque yo conozco aquí a Mérida, tú naciste en Mérida, entonces tu familia es de Mérida, entonces ya le hicimos, ¿no? Llegamos a Mérida, al momento de enlistar una propiedad. ¿Qué significa enlistar? Que nosotros hacemos un contrato donde me reconocen como el broker y yo ofrezco los servicios, la intermediación y cobro una comisión. Estos contratos normalmente son de exclusiva. ¿Qué significa? Que solo yo como broker lo puedo promover y yo a través de mi red de brokers la promuevo con otros y yo comparto mi comisión. Pero el contrato de exclusiva lo tiene una persona, un broker. Y estas personas con las que yo me acercaba me decían, jovencito, aquí no firmamos ningún contrato. Aquí es con la mano y con la palabra. Le decía, oye, sí, entiendo que aquí es con el apellido, aquí es con la mano, aquí es con la palabra, pero esto es un tema mercantil y en dado caso que se turne algo diferente, pues teníamos que ir a los juzgados y ahí pues la palabra no vale, ¿no? Es lo que tengamos por escrito. No, aquí la palabra vale. Y yo hablaba con este amigo con el que estábamos haciendo el negocio y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo conozco mi negocio y esto no va a funcionar. Tenemos que asociarnos con alguien que realmente viva en Mérida, porque así es como ellos hacen los grupos y ellos como se van pues bendiciendo entre ellos, ¿no? Sin embargo me dijo, no, vamos a aguantar y vamos a aguantar. Estuvimos 5 meses, fuimos un par de veces, total que no avanzamos. Y preparando este tema me pude dar cuenta qué importante es que tu palabra tenga un peso. Hoy en día, con todo lo del género, con todo lo que sea, ya las cosas parecen normales. Ya las cosas pasan a la ligera. Y también la palabra. Tú podías decir, si mi abuelito dijo, se cumple. Aunque estuviera mal el abuelito, las cosas se cumplían. Hoy es muy fácil retractarse. Hoy es muy fácil hasta divorciarse, decir, pues me vale, me divorcio y total es normal, ¿no? La palabra tiene que tener un peso. Tu palabra tiene que tener un peso. Tu palabra tiene que ver un compromiso y tiene que tener un valor. Y ese valor es muy importante, pero se lo damos nosotros mismos o se lo quitamos nosotros mismos al no tener esa firmeza con la palabra. ¿Están ahí? Ahora, ¿cuánto vale tu palabra? Tú hoy puedes decir, sí, me comprometo, y pasa el día siguiente y no pasa nada, o sí, te pago y no pago, o sí voy y no voy,
Muchas veces nos encontramos con un amigo y, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, que no sé qué. Oye, a ver cuándo nos tomamos un café. Sí, a ver cuándo. Bueno, bye. Oye, ¿en qué quedaron? No, pues a ver cuándo. Realmente nuestra palabra deja de tener un valor, deja de tener un peso como tal. Y nosotros como cristianos tenemos que darle ese peso a la palabra. ¿Para qué? Para que al momento que tú hables con el Señor, le dices, Señor, bendíceme, tenga un peso verdadero. De lo contrario, si tu palabra no tiene un peso y tú estás hablando con Dios, decir, oye, pues no sé si me estás cotorreando, no sé si me vas a fallar, o sea, no sé si entienden a dónde quiero llegar. En Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. De las aguas estaban sobre la expansión y así fue así. Y llamó a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el segundo día. Importante, imagínate que Dios hubiera dicho, hágase o la luz y salga como tenue, así como, no es cierto, estaba cotorreando. O que su palabra no tenga un peso. Imagínate cómo hubieran sido la luz y cómo hubieran sido las tinieblas si Dios no tuviera un peso en su palabra. Tenemos que tomarnos de ese fervor, de esa palabra, que cuando digamos las cosas realmente se hagan. ¿Cuántas veces llega un hermano y, hermano, oras por mí? Pues sí, pues conforme a su fe en el nombre de Jesús, ¿no? Tenemos que tener un peso, tenemos que tener esa fuerza como la tiene Jesús y decir, pues eres sano en el nombre de Jesús, eres sano en el nombre de Jesús, te levantas en el nombre de Jesús, se transforma en el nombre de Jesús. Hoy si quieres un trabajo, si quieres que se firme ese contrato, si quieres que se cumpla ese negocio, dices que se haga en el nombre de Jesús. Pero esa palabra que tú lanzas tiene que tener un poder, tiene que tener una fuerza, tiene que tener un peso. Ahora, ¿cuándo debe de tener un peso? ¿Cuando realmente lo necesitas? ¿O solo cuando te piden que te comprometas y entonces, pues sí me comprometo, pero pues aquí mi palabra no tiene peso? Pero Señor, hoy te necesito en el nombre de Jesús y que se haga. Aquí sí quiero peso. Tenemos que tener ese mismo fervor y esa misma esa misma pasión para poder decirle a Jesús y que nuestra palabra realmente tenga peso. Imagínense cómo hubiera sido la luz medio tenue, imagínense cómo hubieran sido las tinieblas pues medio iluminadas. Entonces, ¿dónde se cumpliría que nosotros somos la luz y nosotros somos la sal y nosotros hacemos la diferencia? Realmente nuestra palabra tiene que tener un peso. ¿Te gustaría que tus palabras tengan así un mismo peso? Es decir, que cuando realmente te comprometes tenga un peso y cuando le pides que se firme el contrato que tenga otro peso, que tenga un mismo peso. El miércoles pasado tuvimos charlando con el Espíritu. Es un episodio que se transmite por Facebook Live y hablábamos de la adoración, hablábamos del compromiso, hablábamos de la inspiración del Espíritu, hablábamos de muchas cosas de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y dentro de la transmisión había gente comentando y sí, lo voy a hacer. Realmente cuando veas estas transmisiones y cuando realmente te pregunten si realmente estás comprometido, no dispares nada más por hablar. Sí, me comprometo, sí, amén, y cierra la reunión, te volteas, te vas y no pasa nada. 2 minutos, 2 segundos, Señor, sí lo necesito, sí necesito un cambio, sí necesito que mi palabra tenga peso, sí me comprometo en el nombre de Jesús.
En el Salmo 20, Jehová te oiga el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacobo te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria en todas tus ofrendas y acepte holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Imagínate tener ese peso, que cumpla todos los deseos de tu corazón. Dios es tan grande, tan misericordioso, que nosotros podemos ser faltones, podemos tener faltas, podemos estar caminando por el lado izquierdo, y Dios es tan grande y tan misericordioso que Él derrama y nos da las bendiciones conforme a nuestros deseos de nuestro corazón. Pero a lo que quiero llevarlos es que nuestra palabra tenga un peso, y que no solo por la gracia y la misericordia. Hay gente que vive en la gracia y la misericordia, hay gente que vive y pues gracias, me regalaron un pollo, gracias, me pagaron la entrada, gracias, vivo en la gracia del Señor, porque el Señor me sana, me rescata, me lleva. Pero realmente que tú como cristiano tengas una palabra para soltarla sobre tu negocio, soltarla sobre tu casa, soltarla sobre tus hijos, soltar esa palabra y que la gente sea transformada, que tu negocio sea transformado, que el entorno sea transformado, gracias a que tú soltaste la palabra. No solo por la gracia de Dios que te alcanza, como dice su palabra, sino porque tú decides y soltar esa palabra sobre tu familia, soltar esa palabra sobre tu casa, soltar esa palabra sobre tu matrimonio, y que las cosas sean transformadas y que las cosas sean hechas. ¿Están ahí? Un consejo, un tip que yo les puedo ofrecer es: cuando te comprometas con algo, tienes que cumplirlo. No uses solo la palabra por hablar. Imagínate a la historia que empezaba en el principio, es como ícono de un maya con un silbatito, y es hablar por hablar. Repito, cuando te comprometas en algo, tienes que cumplirlo. Cuando decidas hacer algo y te pongas de acuerdo con Dios, tienes que ser disciplinado. Señor, es que yo quiero que me toques, yo quiero que me bendigas, yo quiero que tú te transformes mi vida. Pero realmente, si empezamos a las 11 y llegas a la 1:30 a escuchar la palabra, yo sé que el Señor lo puede hacer, pero tienes que ser disciplinado. Tienes que ser disciplinado en leer, tienes que estar disciplinado en tener una comunicación con Dios, tienes que estar disciplinado con leer, con conocer, con saber más, con saber del Espíritu Santo. Ser disciplinado. Y 3, cuando Dios te comunique algo, sé obediente. Muchas veces estamos aquí escuchando la palabra de Dios y de repente, ¡pum!, sientes en tu corazón como Dios te habla y dices, mejor le voy a pedir una segunda confirmación, mejor voy a orarlo. Si tú sabes que es de Dios, si tú sabes que Dios está hablando a tu corazón, sé obediente. Si te comprometiste en algo que dijiste, cúmplelo, sé disciplinado y sé obediente. Cuando Dios te comunique algo, sé obediente. Qué importante es la comunicación. Puse 2 puntos. 1, ¿qué es la comunicación? Es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y 2, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre 2 o más participantes con el fin de transmitir y recibir un mensaje. Esa es la comunicación. Transmitir información entre emisor y receptor es la comunicación. Estamos con el Espíritu Santo hablando, comunicándonos. El Espíritu Santo se vuelve el que lleva, le habla al Padre, el Hijo, intercede con el Padre, el Espíritu Santo viene, te trae la respuesta. Esa comunicación de la que tienes que tener constantemente con el Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Nada más para concluir. Juan 3:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí crea las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Que Dios te bendiga.